Analía Forti es consultora psicológica y acompañante terapéutica y queremos conocer un poco de este oficio, de esta profesión, de este trabajo. Hola Analía, Adrián Noriega es mi nombre, estamos con todo el equipo de Amigos en la Noche por el Mundo. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Analía, ¿cuánto hace que te dedicas a ser acompañante terapéutica y consultora psicológica? A ver, yo soy consultora psicológica desde hace 11 años y aproximadamente 5 años acompañante terapéutica. El consultor psicológico o counselor es un profesional que trabaja en el acompañamiento emocional y lleva adelante procesos de acompañamiento en su consultorio. Uh-huh. El acompañante terapéutico es un colaborador de la salud. Hay como, una diferencia fundamental. El consultor psicológico trabaja en la promoción y en la prevención de la salud, no trabaja con patología. En tanto, el acompañante terapéutico sí trabaja en salud mental, es un colaborador de la salud que lo que hace es integrar equipos interdisciplinarios, es decir, en un dispositivo terapéutico donde hay de pronto un psicólogo o un psiquiatra, está incluido un acompañante terapéutico para poder funcionar en algunos casos particulares de determinadas patologías como un nexo entre el paciente y el equipo interdisciplinario. Y el acompañante terapéutico, digo, esta noticia que acabo de comentar, que se conoció en estos días, ¿tiene que estar así las 24 horas al lado del paciente? ¿Son turnos rotativos? ¿Cómo funciona eso? Claro, no, en realidad la función principal del acompañante terapéutico justamente es, de alguna manera, prolongar, la función fundamental es la contención, y de alguna manera lo que hace es prolongar y acompañar todo el trabajo terapéutico que está realizando el equipo interdisciplinario en los ámbitos cotidianos del paciente. Uh-huh. Hay ciertas patologías como pueden ser la depresión, en el caso que estaban refiriendo, los ataques de pánico, los trastornos alimentarios, las adicciones, inclusive ciertas situaciones de violencia, que dentro de lo que es la planificación terapéutica, ¿sí?, del tratamiento de ese paciente, el equipo propone al paciente la inclusión de un acompañante terapéutico. Uh-huh. ¿Sí? Se lo sugiere como un dispositivo que intermedie como nexo entre el paciente y el equipo interdisciplinario. Las funciones fundamentales tienen que ver con esto que te decía, que es la contención, es decir, ese acompañante terapéutico lo que hace es acompañar y amparar al paciente en sus estados de desvalimiento, en sus estados de angustia, en los estados de desesperanza, acompañándolo en sus ámbitos cotidianos, en sus actividades laborales si fuere preciso, en sus actividades recreativas. De alguna manera, pasa a ser como un referente del paciente. Casi una tutoría, ¿no? Exactamente, te diría que como una tutoría emocional, porque vos sabés que muchas veces... Ahora es el responsable de por ejemplo, porque se supone que la gente que llega a esa instancia también está medicada, la medicación la hace un psiquiatra. Exactamente, muchas veces está medicada. Ahora, bueno, el consultor psicológico, el acompañante terapéutico en todo caso, mejor dicho, debe bregar porque en tiempo y forma se tome esa medicación. Exactamente, hay que diferenciar con mucha claridad lo que es el consultor psicológico de lo que es el acompañante terapéutico. El consultor psicológico trabaja en consultorio y hace un acompañamiento emocional en situaciones no patológicas. ¿Qué significa esto? No todo estado de tristeza es un estado depresivo. El consultor psicológico trabaja en los estados de tristeza. ¿Cuál es la diferencia entre un estado de tristeza y una depresión? En el estado de tristeza, la persona puede sentir un decaimiento, puede sentir una cierta apatía, una cierta congoja, porque de pronto se ha terminado su relación de pareja. Por poner un ejemplo, ¿sí? Uh-huh. Esa persona está atravesando un duelo normal con una tristeza normal. Ahora, si ese estado de tristeza se prolonga en el tiempo, ¿cuánto? va tomando todas las áreas de la vida de la persona. ¿Qué me obliga a esta pregunta, sí, Analía? ¿Se prolonga cuánto? Si un estado de tristeza dura, ¿cuánto tiempo pasa a ser otra cosa? Cuando el estado, exactamente, está muy bien la pregunta. Hay determinados tiempos que están marcados como referentes
si bien no se puede, sabemos que cada ser humano es un ser particular y no se puede de alguna manera cuantificar el dolor y el duelo, pero hay determinados periodos de tiempo donde, a ver, por ejemplo, un periodo de 2 años para determinado tipo de situaciones es un indicador de tiempo donde la persona de alguna manera tiene que haber empezado ya a reconectar sus ligazones con la vida. De pronto, en una situación de una separación, de una ruptura, de una relación de cierta cantidad de tiempo, a partir de los 6 meses se empieza a ver una reconexión, una reinversión de la persona en todo lo que tiene que ver con su vida cotidiana. O sea que si una persona está triste 6 meses por una ruptura es normal. Si una persona está, atención con esto, triste durante 6 meses por una ruptura de una relación de pareja, en la medida que esa tristeza no tome todas las áreas de su vida, ¿qué quiero decir con esto? Que la persona triste pueda levantarse e ir a trabajar, que la persona con ese estado de tristeza pueda de alguna manera seguir vinculándose socialmente. Ahora, si la persona deja de ir a trabajar, empieza a dejar de hacer actividades, empieza a aislarse de todo lo que es su entorno social, esto se cronifica en el tiempo, entonces esa situación de tristeza está progresando hacia un estado más complejo y en ese caso el consultor psicológico, el counselor, que es el término específico, consultor psicológico es la traducción al castellano, tiene que hacer la derivación pertinente a un psicoterapeuta. Esto, el consultor psicológico. Ahora, el acompañante terapéutico. A ver, el consultor psicológico también puede formar parte de ese equipo interdisciplinario. En un equipo interdisciplinario podés tener un psiquiatra, un psicoterapeuta, un counselor y además un acompañante terapéutico. O podés tener un psiquiatra, un psicoterapeuta y un acompañante terapéutico. Ahora, no podés tener solo un counselor y un acompañante terapéutico. ¿Sí? Porque a nivel de grados de profundidad en las materias que abarcan, por supuesto que el psicoterapeuta, que es un psicólogo, y el psiquiatra son instancias superiores. La actitud que debe tener ese acompañante terapéutico ante esa reacción del paciente, ¿debe dejarlo, debe informar? Es excelente tu pregunta. Mira, es tal cual así. Por supuesto que una de las funciones que tiene el acompañante terapéutico es motivar al paciente en la continuidad del tratamiento, porque lo tiene que acompañar en sus vaivenes emocionales, en los vaivenes emocionales que el paciente tiene en relación a su tratamiento, donde muchas veces sucede esto que vos estás comentando. De pronto hay un retroceso y la persona quiere alejarse, distanciarse del acompañante terapéutico, y la tarea del acompañante terapéutico es motivar en él la resiliencia que lo lleve a una mejor calidad de vida. Ahora, ¿qué sucede en ese momento? En el momento en que él quiere tomar como una distancia el paciente del acompañante terapéutico. Como yo les decía anteriormente, el acompañante terapéutico es un nexo entre el paciente y el equipo interdisciplinario. ¿Esto qué significa? Que inmediatamente el acompañante terapéutico, si sucede esto, tiene que informar al equipo interdisciplinario de la conducta que está teniendo el paciente. ¿Por qué? Porque la intervención del acompañante terapéutico es fundamental. De su intervención y de sus informes van a depender las variaciones que se hagan en la planificación terapéutica. Es decir, se hace una planificación terapéutica que se revisa continuamente y esas revisiones se van haciendo en base a los informes del acompañante terapéutico y al mismo tiempo se va haciendo como un rediagnóstico y se van estableciendo nuevas variaciones y herramientas terapéuticas en función de la evolución que el paciente vaya teniendo. Entonces, si el paciente en algún momento quiere distanciarse del acompañante terapéutico, quiere tomar distancia del tratamiento o está en un periodo de crisis, inmediatamente el acompañante terapéutico tiene que poner en conocimiento de esto al equipo interdisciplinario, no puede manejarse por él mismo y dejar pasar esta situación sin informarla, menos aún si el paciente toma medicación. ¿Cuál sería el límite entre el paciente ambulatorio y la internación? Bueno, hay cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, te doy un ejemplo. Si el paciente toma medicación, si tenés un paciente depresivo con un diagnóstico con tendencias suicidas, ¿sí? Ese paciente no mantiene en el tratamiento ambulatorio con acompañante terapéutico.
se niega y se resiste a su responsabilidad de recibir la medicación correspondiente para estar compensado, bueno, en ese caso, como el acompañamiento terapéutico puede fracasar, es muy probable que una vez que el acompañante terapéutico informe al equipo, el equipo interdisciplinario tome la decisión de hacer una internación. Ya sabemos, Analía, los que hacemos análisis, que, bueno, hay algunos que lo hacen, algunos terapeutas trabajan con Freud, algunos son lacanianos, otros Jung. Digo, la consultoría psicológica, ¿sobre qué escuelas se apoyan para tratar al paciente? A ver, el acompañante terapéutico no trabaja con una escuela particular porque en realidad está formado en el acompañamiento de patologías. Ahora, el consultor psicológico, el counselor, sí sigue un lineamiento que es la línea de Carl Rogers. Para enfocarlo desde algún lugar, te diría que es el existencialismo. ¿Sí? A ver, el consultor psicológico trabaja en lo que tiene que ver con el acompañamiento emocional, con todo lo que tiene que ver con las crisis vitales de un ser humano. O sea, que no se retrotrae al pasado, trabaja sobre el presente y sobre la coyuntura, digamos, ¿no? Trabaja sobre el aquí y el ahora. Claro. Por supuesto que se hace una mirada sobre el pasado porque forma parte de la historia vital del sujeto, pero se trabaja en el aquí y el ahora, por supuesto que de aquí hacia adelante, para que la persona pueda incorporar recursos para ir sobrellevando las situaciones que va transitando en la vida. De alguna manera, lo que tiene que ver con la mirada rogeriana apunta a que el ser humano está condicionado por sus circunstancias históricas, pero no determinado, ¿sí? Entonces es una visión más existencialista, que tiene que ver más con Sartre, con Heidegger, por nombrarte algún tipo de filósofos. Muy interesante. Analía, te agradezco mucho la charla que has tenido con nosotros. Por favor, un placer. Analía Forti, consultora psicológica y acompañante terapéutica, a partir de la noticia de Sister Piller, de esta situación en Mendoza, hemos hoy decidido hablar con diría yo, oficio o profesión poco común.